o K. Entonces, vamos a ver eso, cuál es la diferencia entre cartesianas y curvilíneas. ¿Ok? Vamos a tratar de entender cuál es la diferencia entre las coordenadas cartesianas y las curvilíneas. ¿Me pueden decir qué sistema de coordenadas curvilíneas ustedes conocen? Rápido, así. Matías Núñez. Disculpen, muchachos, cuando yo les pido tengo que preguntarle directamente. A ver, ¿qué sistema de coordenadas conocen? Hay una que era la radial, creo, si no me equivoco. Sí, la radial, ¿cómo se le llama? Ay, no me acuerdo. ¿Alguien que lo ayude? ¿Cómo se le llama a la radial? Al sistema de coordenadas radial. ¿Nicolás? ¿Carmona? No me acuerdo el nombre. Aquí está. El sistema polar, ¿no? Bueno, el polar es uno de los sistemas cartesianos. El radial, así que están hablando, por ejemplo, se refiere al esférico, porque es la base, ¿no? Es el sistema esférico, es el que estoy representando acá, por ejemplo. Ustedes tienen el sistema cartesiano, ¿no? Tienen el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿verdad? ¿Cierto? Aquí tendrían ángulos, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que este es mi punto, ¿no? Este es mi punto. El ángulo que se forma entre este vector que parte del origen, ¿no? Al punto, ¿no? Este vector que está aquí. Y el eje Z se le llama ángulo azimutal. Azimutal. Mientras que a este que se plantea entre, cuando ustedes proyectan, ¿no? Esta figura desde arriba la proyectan, ¿no? Hacia abajo, al plano XY, ¿no? Proyectan el punto y aquí se le forma un radio y esto significa, ¿verdad? Aquí se le forma un eje, ¿no? Y aquí hay un ángulo. Este ángulo es el ángulo axial. Es el ángulo axial respecto al eje Z. Mientras que este es el ángulo azimutal. Ese es el sistema de coordenadas esférico. La distancia entre este punto a este punto es el radio vector. Es el radio, la distancia radial al centro, del punto al centro de coordenada. Eso es la coordenada R. Mientras que aquí tenemos el ángulo axial y el ángulo azimutal. Y aquí están las relaciones entre los dos sistemas de coordenadas esféricas y cartesianas. ¿Se entiende eso, chicos? Sí. ¿Se entiende, verdad? Alguien que no, por ejemplo, ¿cómo es que dicen? Entre 1 y 10, que tenga, no sé, un 5, menos de 5, que no entiende eso. Profe, yo no entendí lo de la azimutal y eso. ¿Cuál era? A ver, vuelvo y te lo explico, pero esto es una cosa que es estándar. Aquí no tienes, ¿cómo se dice? Recursos mnemotécnicos. No hay forma, ¿ya? Esto no tiene manera. Esto es como la esfera celeste, ¿entiendes? Como el mapa de la Tierra. Tú tienes los paralelos, ¿no? Tú tienes los paralelos. Cuando tú ves el mapa de la Tierra, están los paralelos y están los meridianos. ¿Se acuerdan? Sí. Todos los meridianos tienen el mismo ángulo axial. Y todos los paralelos tienen el mismo ángulo azimutal. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. ¿Lo entienden? Sí, sí. De mi parte sí. Porque eso lo van a ver en astronomía. Creo que el año pasado, no, el semestre pasado tuvieron problemas con astronomía, la introducción a la astronomía. Todo este tema de cómo ustedes miran el cielo y que sí, cómo se orientan en el cielo, ustedes se orientan en ángulos. Sí. En ángulos. Trigonometría esférica. Coordenadas esféricas, sí, es esto. Es esto mismo. De hecho, la geometría esférica, esto que ustedes van a ver, distancia entre dos puntos, que sale directamente de acá. Es una cosa que si ustedes entienden el álgebra, lo van a entender, pero así, porque no hay que entender, se sabe la matemática y la matemática habla por ustedes, ¿entiendes? Es una cuestión así natural, pero tienen que volver natural el lenguaje de la matemática. Ustedes tienen que naturalizar el idioma de la matemática para que el mundo se les abra así a los pies y que ustedes entiendan todo. Necesitan entender esto. Acá es muy simple.
este ángulo, ustedes tienen en la vertical, por ejemplo, supongamos que esto es el polo norte, ¿entiendes? Si nosotros tuviéramos la esfera, ¿no? Y estuviéramos viendo que esto es el centro del mundo, esta dirección Z sería como el polo norte, ¿entiendes? Y este sería, el ángulo azimutal es este ángulo de inclinación con respecto al eje vertical, ¿entiendes? Ese eje vertical que pasa por el polo norte, en realidad ese ángulo que ustedes forman, eso sería el ángulo azimutal. Y todos los ángulos, esos azimutales serían los paralelos sobre la esfera. O sea, no sé directamente si lo podemos encontrar así, pero para que la gente no se anime, a ver, paralelos y meridianos. Mira qué rápido sale internet. Paralelos y meridianos. Ahí están, ¿ves? Ahí están, paralelos y meridianos. Dígame qué no entienden. Todos los paralelos, todos los paralelos, estos, así, son el ángulo azimutal. Todos los que son meridianos son el ángulo axial. ¿Clarito? Ahí está. Mira, esta me gusta más, está más bonita. Todos los que tienen el mismo paralelo tienen el mismo ángulo de inclinación. Si ustedes, por ejemplo, tienen el centro, trazan un vector y cogen este vector central, lo miden, se van a dar cuenta que tienen el mismo ángulo de inclinación con respecto a la vertical. Ese ángulo de inclinación con respecto al eje que pasa por el polo norte es el ángulo azimutal. Mientras que todos los meridianos son el ángulo que ocurre, o sea, es un ángulo con respecto de giro con respecto al eje central. Ese se llama ángulo axial. Y siempre tienen como referencia un eje. O sea, hay un eje que ustedes toman como referencia y el ángulo de inclinación del eje es el azimutal, mientras que el ángulo que gira en torno al eje es el ángulo axial. Y ahí, muchachos, no hay nada, es simplemente, eso es algo que tienen que aprenderlo, ¿entiendes? Sí, porque es simplemente una nomenclatura que viene de la geometría esférica, viene de la concepción de esta forma geométrica en que uno se ubica directamente en una esfera. ¿Estamos claros? ¿Podemos seguir? Sí. Esas coordenadas esféricas son muy importantes, porque hay muchas cosas que tienen simetría esférica, muchos problemas, y sobre todo ahora cuando ustedes vayan siguiendo avanzando un poco más, van a tener muchas situaciones que tienen simetría esférica. Entonces hay que aprender a utilizar esos ángulos esféricos, ¿entienden? Las coordenadas esféricas es muy importante. Entonces, miren que esto es muy simple. Tenemos un vector y tenemos un ángulo. ¿Cómo yo proyecto esta posición sobre el eje Z? Si ustedes se fijan, si ustedes trazan, por ejemplo, este punto, lo proyectan directamente sobre el eje, sin la perpendicular, aquí se le forma un ángulo recto, ¿verdad? Esta sería la hipotenusa, esto sería un cateto y este sería otro cateto, ¿verdad? Fíjense, este es el cateto, miren. Si ustedes trazan de este punto a este eje, así directamente en la perpendicular, ¿no? Van a tener un triángulo rectángulo, ¿verdad? Miren, de hecho aquí está, este es triángulo rectángulo, ¿verdad? Este es un triángulo rectángulo. El ángulo recto está aquí, este que está acá. ¿Verdad? Que está cayendo perpendicularmente sobre el plano, ¿verdad? Aquí hay un ángulo 90 grados, ¿verdad? Y esta distancia que está de aquí a aquí no es más que la distancia del punto al eje, ¿verdad? Y en este triángulo, este ángulo que está aquí es el mismo ángulo que está aquí, ¿verdad? Porque es alterno entre paralelas. ¿Saben de lo que estoy hablando? Sí, ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es un ángulo alterno entre paralelas. ¿Lo entienden? Sí. Si no lo entienden, entienden, esas son cosas que al final es geometría, ¿entienden? Ustedes tienen que ir aumentando el significado de las cosas geométricas. Esto es un ángulo geométrico. Voy a levantar el origen de todas formas por si acaso tiene alguna duda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es un cateto opuesto a este ángulo. Y esta es la hipotenusa. ¿Quién sería esta distancia? Cateto opuesto al ángulo. Conocemos que la hipotenusa es la distancia R. ¿Quién es esta distancia? Cateto opuesto. ¿Es la hipotenusa por el coseno del ángulo? Piensa bien. Perdón, seno, me bugué. El cateto opuesto, ¿no? Es el cateto opuesto. O sea, esta distancia que está aquí, que es la distancia del punto al eje Z, es el cateto opuesto y es por el seno. Cateto opuesto, seno. Cateto adyacente, coseno. Y tienen que dictárselo como si fuera una frase así que le sale automáticamente. Lo tienen que automatizar porque ahora cuando demos dinámica, ustedes tienen que descomponer vectores en componentes cartesianas, ¿se acuerdan? Eso tienen que haber dado introducción a la física. Si no lo dieron, volvemos a ver, no tienen problema.
Pero son cosas que ustedes tienen que ir enfatizando. Cateto opuesto, seno. Cateto adyacente, coseno. Por la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, ¿quién es esta proyección que está aquí? ¿Quién es esto? La hipotenusa para el coseno. La hipotenusa por el coseno. Y si se fijan acá, Z es esta distancia que hay desde el piso. Aquí arriba es la distancia Z, ¿verdad? Y es la hipotenusa, que es R, por el coseno, que es este. Y este coseno es el mismo que este, o sea, es el ángulo azimutal. O sea, la primera relación no es más que hipotenusa por el coseno del ángulo, ¿verdad? Para el cateto adyacente, y es esta relación que está aquí. O sea, que Z es R por coseno. ¿Se entiende? Entonces, acá ustedes tendrían esta distancia, que ya lo dijimos, es hipotenusa por el seno del ángulo, ¿verdad? Esta distancia. Pero tenemos que calcular la proyección de esta distancia en este eje. Y aquí tendríamos otro triángulo. Si se fija, de este vértice acá, esta línea que está aquí, y esta que está acá forman otro triángulo rectángulo, ¿verdad? El ángulo rectángulo está aquí, en esta zona. Y aquí forma un triángulo rectángulo. ¿Quién sería esta distancia X? Aquí está la hipotenusa, ¿verdad? Aquí está un cateto y aquí está otro cateto. De este ángulo, ¿quién es esta distancia? Coseno de θ, Coseno. ¿Por qué? porque el ángulo adyacente. Porque es el ángulo adyacente. Entonces, miren para que vayan viendo. R, ¿quién es? El Z no es más que el R por el coseno del ángulo azimutal. ¿Ves? Lo que tenemos acá. El Z, esta distancia, es el cateto adyacente a este ángulo que está aquí, que es el mismo ángulo azimutal. Es R por el coseno, y es esta componente que está aquí, ¿ves? Entonces, la componente, la otra, el otro cateto, que como ya vimos, que en realidad es una expresión formal, yo le voy a poner un R mayúscula, no es más que R por el seno del ángulo azimutal. Y R es esta distancia que hay aquí. Esta distancia que está aquí, que es el cateto adyacente al ángulo azimutal, ¿verdad? Es R minúscula por seno, es el cateto opuesto. Ahora, tenemos que proyectar sobre esta distancia. Aquí tenemos un nuevo triángulo rectángulo. El ángulo rectángulo está aquí. El ángulo que estoy mirando es este. Esta distancia es el cateto adyacente y por lo tanto sería la hipotenusa por el coseno, ¿verdad? Y la hipotenusa no es R, ¿verdad? Por tanto, X, de ahí se deduce que X, ¿verdad? X no es más que la hipotenusa, que es R, por el coseno del ángulo axial. Mientras que Y, la distancia Y, no es más que la hipotenusa por el seno del ángulo axial. Mírenlo aquí. Esta distancia, si ustedes se fijan, es la distancia X. Pero este es el cateto adyacente a este ángulo. Y como es cateto adyacente, es por coseno. Eso es automático. Cateto adyacente de la hipotenusa, coseno. Cateto opuesto, seno. Cateto opuesto es esta distancia, pero esta distancia es esta distancia que existe de aquí a aquí. Es la distancia Y, ¿verdad? Es la distancia Y, como dicen ustedes. Entonces, esa distancia Y no es más que la hipotenusa, que es R, por el seno, porque es cateto opuesto. Mírenlo aquí, este triángulo que está acá. Y de ahí sale esta relación. Y si ustedes tienen en cuenta que R no es más que R por seno, entonces ahí le sale la expresión completa. Le queda que esto es R por el seno del ángulo azimutal por el coseno del ángulo axial. Y lo mismo nos va a pasar acá. Esto que está aquí no es más que R minúsculo por el seno del ángulo azimutal por el seno del ángulo axial. Y así tendrían las tres componentes. O sea, si ustedes tienen el vector R, que es un vector R en general, ¿no? En coordenadas cartesianas, ¿cómo se escribiría? X, Y, Z. Mientras que en coordenadas radiales, ¿quién es la X? Mírenlo aquí. ¿Quién es la X? R coseno que seno. ¿Quién es la Y? Mírenla aquí. ¿Quién es la Z? Mírenla acá. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, aquí es donde está el truco, muchachos. Si ustedes se fijan, R está común aquí, está factor común aquí y está factor común aquí, ¿verdad?
¿Qué representa esto? ¿Se acuerdan lo que representaba esto? Miren aquí arriba, miren. X, Y, Z, ¿no? Era esto, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo lo escribiríamos? ¿Quién es X? Esto, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profesor. Miren, muchachones, lamentablemente, cuando ustedes vean trabajando, yo necesito que de alguna forma ustedes también traten de hacer esto, porque esto no se les va a pegar si ustedes no tratan de hacerlo. Deben de alguna manera, ustedes por su propia cuenta, sentarse y ver estos trabajos en detalle, ¿entiendes? Tratar de experimentar esto aunque sea una vez. Y para eso lo que tienen que hacer es tratar de desarrollar las expresiones por ustedes mismos. Es obligatorio. Si ustedes quieren aprender, deben sentarse y hacer estos trabajos. Ustedes tienen que sentarse y tratar de escribirlos. ¿Ven? ¿Qué fue lo que yo hice? Reemplacé X. ¿Quién es X? Esto. ¿Quién es Y? Mírenlo acá. Este es Y. ¿Quién es Z? Esto que está aquí. Lo representé, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, R está factor común, ¿verdad? R está factor común y lo puedo sacar factor común de toda la expresión. O sea, podríamos tener la función, voy a escribirlo todo, ¿no? Pero sin el R. Y esto es un número, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos aquí adentro? ¿Qué es todo esto? Variables. Es un vector, ¿no? Esto no es un vector. R, ¿qué cosa es? Un número real, ¿no? Positivo. ¿Y qué es lo que tenemos adentro? Un vector, ¿no? ¿Quién es este vector? Lo acabamos de escribir, ¿no? Es todo esto. ¿Cierto? Que es lo mismo que esto que está aquí, ¿no? También se escribiría así, sin el R. Este vector, muchachos, está orientado hacia, es este vector R, ¿no? Desde el origen a esto, es un vector que está orientado hacia afuera, ¿verdad? Si se fijan, este vector, R es el valor del vector, ¿verdad? Porque R no es más que el módulo del radiovector, ¿verdad? Por tanto, este vector que está aquí, ¿su módulo cuánto es? Por favor. Un razonamiento ahí. ¿Quién es el módulo de este vector? 1. Es 1. Es unitario. ¿Y cómo lo podemos probar? Multiplicándolo por sí mismo. Multiplicándolo por sí mismo. ¿Lo hacemos? A ver, hagámoslo. Multipliquemos el vector por sí mismo. ¿Cuánto da esto? El primero por el primero, ¿verdad? Primero por primero, ¿no? ¿Qué obtenemos? Los cuadrados de los senos, ¿no? Y el cuadrado del coseno, ¿cierto? Más los cuadrados de los segundos, ¿no? Para que entiendan, muchachos, esto no hay forma de aprendérselo, ¿cómo se dice? Así de memoria, así, que tú le sales. No, yo estas cosas, yo no me las aprendo nunca, jamás en la vida. Memorizarlo, jamás. Yo sé las operaciones. Yo me aprendo cosas que me permitan deducir otras, pero me aprendo las reglas y me aprendo algunas identidades. Es lo que normalmente hago. Pero los detalles yo nunca los miro, yo no me acuerdo de ninguna de estas cosas, yo simplemente opero, ¿entiendes? El tercero al cuadrado, ¿no? Sería este por este es el tercero al cuadrado, quedaría así, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Para seguir la demostración, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me puedo dar cuenta? Factorizar. Factorizar. Entonces,
Entonces, si se fijan, el seno cuadrado está aquí y está aquí también, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Qué puedo hacer en este caso? Por favor. ¿Lo actualiza por el seno cuadrado de phi o chi era? Sí, de phi. Se llama phi. Del ángulo azimutal. Y entonces, ¿aquí qué me va a quedar? Adentro le va a quedar coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Y eso es la identidad fundamental, que igual a 1. Exactamente. Estamos bien. Y aquí tenemos más. Tenemos que seguir con la expresión, ¿no? No podemos eliminarla completamente, ¿verdad? Entonces, aquí ya sabemos que esto es identidad fundamental. Y aquí por identidad fundamental, ¿no? No tenemos que la identidad fundamental es 1, ¿verdad? Y por lo tanto, la expresión que teníamos, ¿no? ¿Se nos convierten en qué? Seno cuadrado de phi o ya más coseno cuadrado de phi. Y es igual a una identidad fundamental. Igual a 1. O sea, que hemos demostrado lo que queríamos hacer, ¿no? Obligatoriamente, ese vector es unitario, ¿verdad?